terminamos la última sesión. Entonces, tiene la palabra el siguiente grupo. Sí, licenciada, ya voy a presentar. Melissa, creo que nos tocaría a nosotros, somos el grupo número 4. Sí, el 4, Meli. Ah, ok. 4 ahorita. Ya me había asustado. Bien, tengan todos muy buenos días, compañeros y licenciada. Buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la reforma educativa que se desarrolló en los 80 y que tuvo su mayor auge en los años 83 y 84. Voy a presentar ahorita. ¿Está bien? La portada, Nabil. Así está bien. Sí, aquí está. Lista, por favor, Nabil. Sí. Bueno, voy a pasar lista. Dagoberto Molina Aguilar. Presente. Kevin Ronaldo García Mejía. Ingrid Yamilet Castellanos Meléndez. Presente. Mi persona. Julio Ariel Munguía González. Presente. Daniela de Los Ángeles Pineda Asensio. Presente. Camila Alexandra Pérez Andrade. Presente. Anthony Josué Durán Roque. Presente. Alexandra Yamilet Amaya Sosa. Presente. Bien, de esta manera, y usted, licenciada. Bueno, de esta manera vamos a empezar. Pero antes de empezar, les quiero decir que vamos a dividir la reforma en dos partes. Una de ellas es la gestación de la reforma y la otra es la radiografía de la reforma. En la gestación de la reforma. Pero antes de todo esto, vamos a definir qué es una reforma educativa. En sí, una reforma educativa podemos decir que es una modificación, enmienda o actualización de un sistema educativo de un país. Esto con la finalidad, o mejor dicho, el objetivo de mejorarlo. Lo que nos lleva al primer punto, que es la gestación de una reforma educativa. Bueno, el principal pionero de que se llevara a cabo la reforma educativa, o más bien se gestara, se creara o se elaborara una nueva reforma en beneficio de la población, fue el ministro de Instrucción Pública, Salvador Gallegos, que en los años 80 expresó ante el Congreso, bueno, voy a aclarar antes, fue en los 1880, pero lo voy a ir reduciendo por solamente 80. Expresó ante el Congreso Nacional. Nabil, una aclaración, no es 1800, es 1980. Ah, bueno, es que en el documento decía eso. Pero a lo mejor revisen, por favor, y hacen aclaración, pero a haber sido una referencia, pero la reforma es de 1980. Bueno, pero sí. Disculpe, el documento que usted dijo que nos correspondía a nosotros, que subió usted misma al campus, dice 1883. No dice 1980 y algo. Es 1800. Bueno, pero sí, pero no es ese el dato correcto. Entonces, licenciada, a lo mejor solo es un error de dedo, pero la información sí está coherente y correcta respecto a la reforma que se hizo en ese entonces. Está bien. Entonces vamos a proceder a explicar. Sí, claro que sí. Gracias. Bueno, como les explicaba, el principal pionero de esta reforma educativa fue Salvador Gallegos, que en los 80 expresó ante el Congreso Nacional la necesidad de crear una reforma
y hacer modificaciones en cuanto al tipo de trato que se estaba dando en ese entonces. La gestación de esta reforma se basaba más que todo en mejorar la calidad en cuanto al personal docente, tratando de garantizar una educación primaria gratuita y de manera obligatoria. Y por último, reducir la exclusión de la educación por razones económicas, por motivos de aquel entonces y cómo estaba la economía en el país. Lo que nos lleva al siguiente punto, a una reforma amplia y eficaz. Gallegos expresó su enorme preocupación ante dos situaciones. La primera era que la idea de multiplicar la cantidad de escuelas, ya que él planteaba que no se tendría un control total debido a la gran cantidad de escuelas que serían. Perdone el grupo. Fíjense que hay un problema de conexión. Una parte, los que tienen abierto el campus, el LIT, hemos podido entrar. Pero si alguien le puede dar entrada a algunos de sus compañeros, porque desde la UES no se puede. Licenciada, dígame, por favor. a lo mejor no están entrando con el correo institucional. Es que se ha caído, Roberto, se ha caído. Entonces, todos hemos entrado porque ya lo teníamos abierto o porque entramos a la cuenta de Gmail. Entonces, quizás pongan un mensaje ahí si pueden entrar por una cuenta de Gmail. Pero sí, el campus sí es cierto, desde ayer no está funcionando. Entonces, es cierto. Entonces, solo era una interrupción, pero para que el grupo pueda continuar. Estamos aquí conectados, pero digan que entren por Gmail. Bueno, sigamos, por favor. Ok. Sí. Bueno. La presentación se fue. Ahí está. Ok. Voy a volver a explicar el primer punto. La idea de multiplicar la cantidad. Bueno, Gallegos expresó su enorme preocupación ante dos situaciones. La primera era por la idea de multiplicar la cantidad de escuelas, ya que él planteaba que no se tendría un control total debido a la gran cantidad de escuelas que serían en ese entonces. Y número dos, la contribución económica para las escuelas que el Estado exigía a los padres de familia debido a la enorme tasa de pobreza que en la mayoría de hogares existía. El doctor Domingo López fue el sucesor de este espíritu reformista y se desempeñó como ministro de Instrucción Pública y Beneficencia. López enfatizó que la educación primaria debía ser gratuita y obligatoria en principio, ya que esto garantizaría dos cosas. Uno, obligar a los padres de familia a enviar a sus hijos a la escuela y así el Estado se asegura de educar a sus futuros ciudadanos. Y dos, que hubiesen menos excluidos de la educación por razones económicas. En cuanto al segundo punto de López, cabe aclarar que el gobierno de ese año, o sea, en los 80, había dado un paso importante, porque en abril del 81 emitió un decreto que suprimía la contribución directa de los padres de familia. En ese mismo pensamiento de gestión se llevó a cabo un concurso de obras pedagógicas. Debido a la necesidad de crear una nueva reforma educativa, se realizó un concurso de obras de pedagogía. ¿Y en qué consistía? Esta fue una iniciativa del Poder Legislativo en febrero del 83, como resultado de la aprobación de la Constitución de los 80, que establecía en el artículo 66 la obligación del Poder Legislativo de fomentar el desarrollo de la instrucción pública. La realización del concurso tenía como objetivo reformar los principios, métodos, materias y programas más adecuados para la enseñanza primaria en las escuelas públicas del país en la República y contenidos de enseñanza en las escuelas públicas del país, basándose en los sistemas educativos de otros países. En esta competencia, el jurado aspiraba a que se implantara en las escuelas de la República el método pedagógico fundado por Pestalozzi e innovado por Friedrich Frobel, así creo que se llama. La pedagogía de Pestalozzi tuvo como objetivo incluir nuevos aportes a la educación infantil, respetando el desarrollo del niño para lograr una educación integral, donde uno de los factores importantes es el juego, ya que mediante la exploración y la observación, el niño aprende de una forma significativa, por decirlo así, más rápido. Pasamos al proyecto reformista de Rafael Reyes. Este señor no se desempeñó como ministro de Instrucción Pública,
pero sí fue un luchador incansable en favor de la educación laica, lucha que le acarreó serias enemistades por parte de aquellos que estaban a favor de que continuara la enseñanza católica en las escuelas públicas. La esencia de las reformas consiste en la división metódica de los ramos de enseñanza primaria en la clasificación de escuelas de primero, segundo y tercera clase. Luciano Hernández, inmediato sucesor de Domingo López, realizó un proyecto que comprendía dos grandes apartados, uno de análisis crítico y otro de propuestas, con el comienzo del planteamiento crítico exponiendo problemas que quejaban a la enseñanza popular, es decir, que la impartía del Estado. Aquí expresaba las problemáticas o deficiencias que en el sistema educativo habían, las cuales voy a ir mencionando. La falta de idoneidad de los profesores, o sea, que no estaban capaces para el puesto, pues. La falta de método en la enseñanza es otro. La falta de un programa bien combinado. La escasa dotación de los profesores, o sea, que no estaban bien preparados. Ya lo había dicho anteriormente. La doble ocupación de maestros de escuela y secretario municipal o de juzgado de paz, la irregularidad en la falta de asistencia a la escuela, la incuria de las autoridades locales, la imperfección de los exámenes, la falta de conferencias departamentales de maestros para imponerse el gobierno de los métodos y marchas de la enseñanza y uniformarlos en lo posible. De igual manera que el decreto para el concurso de obras de pedagogía y el exministro Salvador Gallego Reyes insistía en la necesidad de un nuevo método de enseñanza por aquella época. Jorge Alfaro Jovel se continuaba enseñando con el método lancasteriano respecto a la falta de un programa bien combinado. Reyes hace alusión a la necesidad de un sistema de ir a dos progresivos, es decir, un programa mediante el cual los niños llevaran en orden escalonado en base a grados su proceso de aprendizaje, entre otras cosas. Denunciaba la escasa preparación de los profesores y la necesidad de insumos escolares para que aquellos que desempeñaban su trabajo lo hicieran bien. Y así cerraba Reyes su crítica a la vez que planteaba su alternativa. O sea, que la educación debe comprender 3 años o cursos y las escuelas se clasificarían en escuelas de primera, segunda y tercera clase. Las de primera ubicadas en las cabeceras departamentales y segunda clase situada en las cabeceras de distrito. Estas ofrecían los 3 años de estudio, mientras que las de tercera clase, las que correspondan a las demás poblaciones, en palabras de Reyes, solamente impartirían primer y segundo año. En junio del 85, un nuevo movimiento político sacó del poder al entonces presidente Rafael Saldívar y designó a Francisco Menéndez como su sucesor, y fue Menéndez quien finalmente llevó a cabo la tan esperada reforma educativa. De esta manera nos pasamos a la radiografía de la reforma. En el apartado anterior referente a la gestación de la reforma, nosotros veíamos la manera en que se propuso la reforma y quiénes fueron los encargados de exponer y analizar las necesidades, si se le puede llamar así, que el sistema educativo tenía. Además de la técnica que se utilizó, la cual fue el concurso de obras pedagógicas y que las ganadoras fueron las que serían aplicadas. En este otro apartado vamos a explicar brevemente lo que es la radiografía de la reforma, la cual es más que todo en qué consistía la reforma, es decir, de qué acciones fue compuesta. Bien, voy a pasar al sistema de grados progresivos. ¿Me permiten? Disculpen una interrupción aquí en la casa, perdón. Bien, nos vamos al sistema de grados progresivos. ¿En qué consistía? Consistía en que los niños y niñas debían someterse a un proceso de aprendizaje que contenía
dos variables fundamentales en toda educación sistematizada deben haber, las cuales eran tiempo y contenidos de aprendizaje. La categoría que uniría a ambos componentes sería el grado, o sea, años de estudio logrado. Este sistema se dividía en 4 partes, cada una con una cantidad de años de estudio, así como de contenido. Las escuelas superiores, que iban de primero a sexto grado, las medias de primero a cuarto grado y las elementales de primero a segundo grado, al igual que las rurales. Bien, los estudiantes mejor beneficiados serían aquellos que tuviesen la oportunidad de formarse en una escuela superior, ya que éstas contaban con una mayor cantidad de útiles y textos escolares. Sin embargo, fueron las escuelas elementales y rurales las que siguieron predominando a lo largo y ancho de la República. El Estado salvadoreño aún no estaba en la capacidad de expandir más el modelo de escuelas superiores, es decir, que había una gran decadencia en cuanto a la educación. A pesar de esto, el sistema de grados progresivos es una herencia de aquella reforma que aún es utilizada en nuestros tiempos, pues ya que todavía la educación básica se divide en 3 ciclos, primero, segundo y tercer ciclo. Bien, hasta aquí termino yo mi parte. Les dejo con Dagoberto. Ok, gracias, Nail. Buenos días, compañeros y licenciada. Voy a retomar el apartado donde se habla del currículo en las escuelas. Gracias. Primero que todo vamos a conceptualizar para tener una mayor claridad respecto a qué es un currículo, porque está currículum, pero eso es algo diferente. Un currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, y se le puede llamar metodologías, procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica en la sociedad. Ok, entonces ya aclarado que es un currículum, le puedo explicar brevemente en qué consistía esta parte de la radiografía de la reforma, que como bien decía Nabil, es como estamos como desglosando la parte de la que estaba constituida la reforma educativa. Y se debe de tener claro que toda transformación educativa intenta hacer a mediano o largo plazo una reforma social y cultural. Y en este caso los reformadores salvadoreños lo sabían y no se iban a guardar nada al respecto. Sabían que refundar el plan de estudio significaba esencialmente y principalmente 2 cosas. Una, eliminar un conjunto de contenidos de aprendizaje y la otra que era incorporar otro tipo de contenidos. Pero no se trataba de una simple operación de suma y resta, sino que era algo más profundo de lo que estaba en juego, porque a mediano plazo contar con un nuevo tipo de mentalidad entre los ciudadanos y a largo plazo construir una sociedad diferente. Una sociedad fundamentada en la pluralidad de ideas religiosas, la tolerancia, el conocimiento científico y en la convivencia de sujetos autónomos con pensamiento propio, conocedores de sus derechos y deberes, no era como que tan ventajoso, si se le puede llamar así. Entonces, eliminar la enseñanza del credo católico, que es más que todo la base de la reforma, eliminar ese credo, esa creencia católica de las escuelas públicas iba a ser una de las principales conquistas de este nuevo currículo establecido por parte de la reforma. Pero hay que tener presente que fue bajo el segundo periodo presidencial de Saldívar, que fue del 80 al 84, que el Estado salvadoreño decidió prohibir la enseñanza de la religión católica en las escuelas, específicamente en julio de los 80. Entonces, el esfuerzo estatal por laicizar, o sea, por hacer de creencia abierta, si le podemos llamar así, la escuela primaria se dio mucho antes de que se reformulara por el plan de estudios. Además, hay que recordar que el proyecto de la reforma de Rafael Reyes, que presentó en el 84, ya no contemplaba la enseñanza de un credo católico. Además, hay que advertirlo ya desde que de ser liberal laicista, para la época no era un sinónimo de ser ateo. Los reformadores creían en Dios como cualquier salvadoreño.
ellos luchaban para que ya no se enseñara una religión concreta en las escuelas, sino que para que hubiera una libertad de religión, si le podemos llamar así. Y distinguían muy bien entre enseñar y predicar un dogma, por un lado, y apelar a Dios como un principio de vida, por otro. Los primeros debía cambiar en las escuelas. Lo segundo sería una cuestión de personal de cada quien, si le podemos llamar así. Entonces, consideramos que la existencia de la materia historia sagrada, que era una que se impartía en las escuelas de los niños y niñas, no violó el carácter laico de la educación sancionada por la Constitución. Y es así como se genera otro aspecto muy importante, el cual era una mejor inspección de las escuelas. Y la inspección y vigilancia de las escuelas públicas eran precarias, así como la calidad docente y todo eso. Es decir, que había poca estabilidad o duración. La máxima autoridad en ese entonces era el ministro. Luego estaba la Dirección General de Instrucción Primaria, conocida por un director general. Después estaban las juntas departamentales de instrucción pública, cuyo presidente era el gobernador de cada departamento. Y bajo la coordinación y supervisión de las juntas estaban las comisiones de vigilancia, las cuales eran presididas por los alcaldes de los municipios. En el último peldaño estaban los directores de escuelas y los respectivos profesores. Entonces, según lo establecido en el reglamento, la inspección se divide en local, departamental y general, y los individuos que ejercían eran nombrados generalmente inspectores. Y uno de los principales deberes de los directores de escuela era dar un informe sobre la condición de la escuela a la comisión de vigilancia. Y la comisión de vigilancia debía informar cada 3 meses a la Junta de Instrucción Pública. Y esta debía informar al director general de instrucción primaria, al cual finalmente debía examinar con el fin de reconocer cómo estaba marchando a la escuela en la República, cómo le estaban manejando, cómo la estaban direccionando. Era una completa burocracia, definitivamente, ya que el gobierno central dependía de los informes de las comisiones y las juntas que esto le daban. Y fue entonces que el 6 de mayo del 87, Víctor Duari habló con los directores de las escuelas y es así como las juntas y las comisiones se transformaron. Las juntas se llamaron juntas de educación y las comisiones se llamaron comisiones de educación. Entonces, las principales obligaciones de los inspectores en ese caso era visitar por lo menos 3 veces al año de manera minuciosa todas las escuelas públicas y privadas de los dos sexos, porque existían escuelas para señoritas y para caballeros. De esta manera que para que el director general le diera un informe minucioso y claro del estado de cada una de las escuelas, de sus secciones y de los inconvenientes que notara, de las reformas que creyera conveniente hacer, por lo menos esto lo debía hacer, como ya dije, 3 veces al año. Entonces, en base a esto se creó una revista, la cual se llamaba Revista La Nueva Enseñanza, que fue clasificada como la promotora de la nueva educación. Y los reformadores salvadoreños sabían sobre la importancia de contar con un órgano oficial que respondiera sobre la necesidad al nuevo imaginario educativo pedagógico. Y la creación de la revista Nueva Enseñanza fue una de las principales novedades de la reforma, donde buscaban prácticamente que la educación primaria se complementara en las escuelas de enseñanza y no en los campos de batallas con armas, porque si bien se estaba desarrollando una guerra y lo que eran es, o sea, raptar a los niños, si se le puede decir así, en lugar de darles una enseñanza. La revista buscaba recolectar los mejores sistemas de enseñanza para aplicarlos. Y más que todo, la revista cumplió con lo que había dicho y publicó lecciones de física, astronomía, geografía, cálculo oral, economía práctica, lectura y escritura, que era la principal, ciencia y literatura, ejercicios de gramática, entre otras.
También se compartieron lecciones de pedagogía para los maestros y a partir del 88 se dieron a conocer informes sobre la entrega de útiles y libros en las escuelas. Y esto nos lleva a un nuevo método de enseñanza, el cual era fundamentado en la pedagogía pestalozziana y froebeliana, como ya lo mencionaba el compañero, y buscaba principalmente que el alumno aprendiera a través de la observación, la descripción, el análisis y, en el mejor de los casos, la experimentación de los estudios. En este entonces era obligación fundamental de los maestros despertar los sentidos del alumno para que cada alumno aprendiera a captar el mundo. Este principio pedagógico estaba fundamentado en el que la enseñanza primaria debe adecuarse al desenvolvimiento natural del niño durante los primeros años de vida. Francisco Esteban Galindo clasificaba los métodos de enseñanza en dos tipos. Uno, métodos de observación y métodos racionales. Para este autor, el segundo método, o sea, era apropiado para la enseñanza superior, ya que era capaz de comprender los razonamientos lógicos y científicos de ese entonces. Entonces, la clave de la nueva educación estaba en saber enseñar el aprendizaje del educando mediante la observación del mundo, mediante un conocimiento propio, un conocimiento crítico. Y la idea central del nuevo método de enseñanza era que el niño iría avanzando en su aprendizaje, de lo contrario, de lo conocido a lo desconocido, de lo empírico a lo abstracto. En resumidas cuentas y en palabras simples, de lo simple, de lo fácil a lo complejo. Se trataba de un aprendizaje progresivo, por grados, por lo que también los maestros debían cambiar su manera de enseñar para que este nuevo método funcionara. Entonces, el discurso pedagógico de la reforma muestra que no solo se trató de un cambio en el cómo enseñar, sino que también en el a quién enseñar. Y pues se dio un gran cambio en la visión antropológica del educando. En el discurso educativo de la reforma se impuso un concepto integral del humano. En lo esencial, se planteó que el alumno es un ser con 3 facultades a las que se debe educar en igual proporción. Entre ellas está la moral, intelectual y física. Esas eran las 3 facultades. La primera, que es la moral, tiene como objetivo desarrollar, vigorizar y perfeccionar el organismo. La segunda nos habituaba a la observación y la atención y que se enriqueciese las demás facultades intelectuales. Y finalmente la tercera forma el carácter y dirige las pasiones y habitúa la práctica moral. La clave de la educación, en pocas palabras, estaba en desarrollar armónicamente las 3 facultades del educando, o sea, del estudiante, para que por medio de ello fuera indispensable la instrucción como medio para enseñar aquellos conocimientos considerados útiles para la sociedad, para que fueran mejores civiles en un futuro. La educación en tal sentido tiene que ver con la aprehensión por parte del alumno de unos modos necesarios para enfrentar, para comprender, para manejar y resolver las cosas que el mundo le ponía a su paso, mientras que la instrucción tiene que ver directa y específicamente con adquisición de saberes o conocimientos, el cual era instruir a los educandos. Instruir y proveer conocimientos era educar, preparar para la vida, así como lo estableció en el artículo 31 del nuevo reglamento de la educación primaria que en ese entonces se había desarrollado. Y a manera de conclusión, ya a finalizar este interesante tema, el cual es la reforma educativa, en pocas palabras, en lo que consistía la reforma educativa, lo que trataban de que consistiera era que iba en busca de unos objetivos fundamentales, los cuales eran responder a una exigencia social para fortalecer a la educación pública que fuera laica y gratuita y asegurar una mayor equidad en el acceso
a una educación de calidad, así como también fortalecer las capacidades de gestión de la escuela. Entonces, esa sería nuestra participación, licenciada. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, la primera pregunta para el grupo. ¿Cuál es el contenido de esta reforma? Hay una cosa. ¿Cuál era el título de esto que ustedes presentan? ¿Pueden Sí, mostrar el documento? ¿Pueden mostrarlo, por favor? sí, el título era Una reforma educativa desconocida, El Salvador, 1983-1990. Vale. Fíjense que, póngalo, lo tienen ahí a la mano, lo pueden poner. El mapa, licenciada. No, el documento que consultaron. Sí, sí. Bueno, fíjese que solo lo revisamos o sea, lo trabajamos desde el campus, pero voy a ver, Sí. deme unos segundos para ver si lo Vale, descargué. al final, si no al final me lo muestran. Sí, Pero me porque gustaría que el resto del grupo contestara la siguiente pregunta, ¿va? Y es que alguien puede explicar el contenido de la reforma. Yo con mucho gusto le podría explicar lo que yo entendí, licenciada. ¿Está bien, Anthony? Bueno, esta reforma básicamente buscaba la mejora del sistema educativo impartido hasta esa fecha, ya que como podemos ver y como dijo mi compañero, se impartió una educación basada al criterio católico, digamos, donde se centraba más que todo en la enseñanza de la religión. Entonces, y claro, las escuelas en ese tiempo estaban en un mal estado. Entonces, lo que buscaba era mejorar primeramente las instalaciones. Ahí había un punto en el que se centraban que decía explícitamente que no necesitaban abrir o expandir las escuelas, sino dotarlas de materiales, dotarlas de nuevos conocimientos, e incluso dice que se impartieron nuevas materias, por ejemplo, la educación física, educación económica, entre otras muy importantes que, bueno, en ese entonces no se les prestaba atención. Incluso también buscaba dotar a los profesores porque también había mucha deficiencia en cuanto al conocimiento de los profesores. También, básicamente, nos dice que, bueno, en la reforma se implementaron muchos temas, muchas cosas. Por ejemplo, la, la aportación de inspectores a lo que son las escuelas, porque como pudimos ver había mucha burocracia en conforme a los informes que se daban, porque claro, el gobierno central dependía de los informes que se demandaban para ver cómo estaban las escuelas, pero había un proceso muy largo para que ellos pudieran darse cuenta finalmente cómo estaban las escuelas. Entonces hubo un cambio gracias a un director general de la educación, perdón, no me acuerdo el nombre, pero dice que él mandó una carta, elaboró una carta en donde se diría explícitamente a los directores, en donde les pedía que, bueno, se basó en muchos puntos, pero lo primordial era que les pedía que le informaran cómo estaban sus escuelas. O sea, se saltó todo el procedimiento, toda esa burocracia y directamente se refería a los que estaban en la escuela, eran los directores de cada una de las escuelas. Entonces, gracias a esto se implementaron los nuevos cambios, que básicamente era la mejora de tanto de la educación, tanto de la base intelectual de los alumnos y así de los profesores. Muchas gracias, Anthony. Yo quería dar un aporte, que igual que para todo lo que se hacía, que era dotar ya la existencia de dotar a los docentes y todo eso, era Sí. para que también los niños ya se vayan desenvolviendo en ellos las aptitudes de que más tarde tenían que hacer uso, preparando así a los ciudadanos para las múltiples funciones, perdón, de la vida civilizada. Gracias, Julio. Kevin. Una parte importante de esta reforma es la que Rafael Reyes quería reformar el sistema de grados, Sí. ¿cómo decirle? Que él especificaba que no podían distinguir a los alumnos que pasaban al siguiente grado porque repetían casi las mismas materias. Entonces, gracias a él, se dividió el sistema en
en escuelas, de escuelas superiores, medias, elementales y rurales. Y las escuelas superiores tenían todos los grados que quisieron establecer en ese tiempo. Iban a ser 6 años escolares, iban a ir de primero a sexto grado. Las medias solo iban a tener de primer grado hasta cuarto grado, y las elementales iban a tener el primer y segundo grado. Y las escuelas superiores iban a estar en las cabeceras departamentales. Entonces, haciendo que esos serían los lugares de mayor educación, ¿verdad? Gracias, Mientras Dani- que las elementales eran, o sea, las superiores habían menos escuelas superiores en el país, y habían más escuelas elementales esparcidas por todo el país. Entonces, se tenía más acceso a los primeros y segundos grados que tener acceso a los grados de mayor educación. Por eso, pero dice que el dinero aquí lo que explica, lo que decía el documento es que el país no tenía lo suficiente dinero para crear bastantes escuelas superiores. Entonces terminó el país lleno de más escuelas elementales y rurales que escuelas superiores. Y de ahí es Muy donde bien. se hereda el sistema actual de primero, segundo y tercer ciclo. Gracias, Kevin. Daniela. Terminando de complementar lo que decían mis compañeros, esa reforma se basaba, se basó en mejorar las escuelas, mejorar la educación, y como lo decía Anthony al principio y como lo decía Nabil y Dagoberto, Gallegos decía que en lugar de expandir las escuelas, de agregar más escuelas a la República, lo mejor era dotarlas ya existentes con buenos maestros, con buenos textos, con buenos maestros, con buena enseñanza. Y también externalizó en su informe ante el Poder Legislativo que 2 puntos. El primero, que era la falta de una adecuada inspección por parte de los gobiernos centrales del trabajo realizado en los centros escolares, y el otro, que era la contribución económica para las escuelas, que el Estado exigía a los padres de familia. También, finalizando, se trató sobre, ¿cómo decirlo? Quitar la educación, bueno, más que todo, la idea de obedecer la religión, y más bien hacer una educación más laica, un poco más liberal en ese sentido de religión, pero no la quitaron del todo. O sea, Margarita Silvia Prada decía que se contradecían mucho, ya que en las escuelas existía la clase de historia de la religión. Entonces ahí se contradecían mucho en ese sentido, de que querían liberarse un poco de eso, de seguir a la religión, y enseñar siempre a los estudiantes lo que era el credo, lo que era la religión. O sea, como lo decía Dagoberto, no eran del todo ateos. Muy bien, Daniela. También mencionaron, y esta sería la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿A qué se refiere con ese concepto del currículum en esta reforma educativa? Probablemente se refiere a currículum como... Perdón, Daniela, ya participó, pero hay otros que no han participado. Si no hay más, pues yo cerraría acá, ¿verdad? Y hago la siguiente, otra pregunta, ¿verdad? ¿Cuál era la intención de establecer los niveles educativos en esta reforma educativa? Sí, bueno, Daniela, está bien, le voy a dar la palabra.
pero en ese caso, aquí hay varios que no han participado y también eso era nota, ¿verdad? Entonces, no puedo esperar mucho, pero en ese caso se lo voy a dar a Camila Alexandra y sería la última. ¿Sí, Camila? Sí, dando a entender que la reforma educativa de 1984 tuvo implicaciones como el carácter profesional de la formación inicial de docentes, que consistió en incrementar los años de estudio y elevar la educación normal de grado académico de las licenciaturas. Muy bien, gracias. Dagoberto encontró el documento, ¿lo pudo bajar? Sí, sí, sí. ¿Puede No, proyectarlo? me lo pasaron, licenciada. Ah, va, está Ahorita bien. se lo Está bien. presento. Sí, por favor. Ajá, fíjense que 1883 hay un detalle muy importante y es de que dice una reforma educativa desconocida en El Salvador. Yo creo que ese dato es importante y el grupo tuvo que haberlo tomado en cuenta porque estamos hablando el siglo XIX, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XIX, eso quiere decir que mayormente las reformas educativas que más conocemos es la de 1940, 1968, pero esta que fue la primera, podemos decir así, eh, hace un intento de estudio, de análisis, de estructuración, en qué consistía la reforma. Y el grupo muy bien lo planteaba diciendo de que las reformas educativas son cambios que se plantean a partir de necesidades concretas de los contextos. Si bien es cierto, había toda una forma administrativa de administrar la educación, ¿verdad? Y esa forma pues no es como la que conocemos ahorita, pero que sin embargo le dio la pauta para que lo que conocemos ahora como Ministerio de Educación le diera, se define actualmente y se va a definir así, ¿va? Y a nivel de todos los países se define como Ministerio de Educación. Pero sí hay que tomar en cuenta que toda la reforma educativa se está centrando en la educación pública. ¿Verdad? En la educación pública, por supuesto que la educación pública va a tener impacto en la educación privada, porque la educación privada también depende de una jerarquía del Estado a través del Ministerio de Educación. En ese sentido es que me llamó la atención cuando empezaban a explicar de 1983, 1890, porque también hay una reforma educativa de 1983 y 1990, 95. Entonces, es importante también, como el grupo explicó, la distribución, cómo se administraba, las municipalidades tenían que ver en eso, la deficiencia de los maestros. Claro, es que cuando se constituyen los maestros de la educación pública, no eran producto de una formación sistemática, eso es posterior. Entonces, ¿cuál era el requisito que, por ejemplo, pedían para ser maestro? Es que tuviera un nivel básico de educación. Si llegó, el mínimo fue sexto grado, y luego pues el tercer ciclo le denominaban plan, se llamaba plan básico, que es lo que conocemos ahorita, el tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno. Y además hacían la crítica de que no existía la educación superior, pero educación superior se referían a la educación media. Si bien es cierto, ya existía la Universidad de Salvador y que para llegar a la Universidad de Salvador se necesitaba tener estudios de educación media. Por eso es que en el tiempo se va sistematizando y por supuesto, ¿verdad? No deben olvidar que esa reforma estuvo influenciado por la escuela nueva. Todos los referentes que mencionan fueron los que estudiamos en la escuela nueva, fueron la base para poder plantear esta reforma educativa. Entonces, esa es una
una condición, y por otra parte también que hacen una separación de la educación religiosa, ¿verdad? Acuérdense que la base del sistema educativo nuestro, después desde la colonia hasta la independencia, lo religioso, ¿verdad? Y tiene sus efectos precisamente cuando surge esta modificación, aunque no se reconozca como una reforma educativa. Por eso dice la reforma educativa desconocida, ¿verdad? En El Salvador, de 1883 a 1890. Entonces, eso es producto de cómo ha ido evolucionando en el tiempo esta reforma. Gracias al grupo, vamos a escuchar el siguiente. Sí, ya voy a compartir. Gracias, Dagoberto, y el grupo. Ok, gracias a usted, licenciada. ¿Se puede visualizar? Sí, por favor, pase la lista a usted, porque yo no la puedo ver. Ok. Seidy Betsabe Ramírez Funes. Bueno, siga, creo que no estaba. Seidy Betsabe Ramírez. No se me escuchó. No se le escuchó. Aquí estoy. Muy bien. Erika Yanet Desi Rivera. Presente. Kelvin Fabricio Iraeta Franco. Presente. Ingrid Tatiana Reyes García. Presente. Jocelyn Elena Rosales Meléndez. Presente. Gerson Vladimir Clima Ortiz. Presente. René Alexander Orellana Beltrán. No está. Diego Alexander Jiménez Gallardo. Presente. Y mi persona, Melissa Abigail Alvarado Urbina. Bueno, comenzaremos con la reforma educativa de 1995. Tengan muy buenos días, licenciada y compañeros. Este día les hablaremos de la última reforma educativa de El Salvador, que se inició, ¿verdad?, en el año 1940 y finalizó en el año 1995 al 2005, que es la que nos basaremos en estos minutos, en el 95. Cada una, ¿verdad?, de las reformas que se han realizado en nuestro país tiene como objetivo muy específico, ¿verdad?, pero en general tienen como un fin último la mejora continua en la calidad educativa. Consideramos, ¿verdad?, que cada una de las reformas que se han ido hablando se han hecho en el transcurso del tiempo. En El Salvador, ¿verdad?, se han implicado textos muy diferentes que no han sido aplicadas a lo que es lo social, cultural, ya que en estos contextos afectan directamente a la calidad de educación. Yo les hablaré acerca de la pequeña historia acerca de la historia de la reforma educativa, que la reforma educativa surge a partir del proceso de paz, específicamente en el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Estas establecen, ¿verdad?, los compromisos del Estado para configurar una nueva nación incluyente y respetuosa, ¿verdad?, de lo que es lo plural y lo cultural y también lo lingüístico. Ahora vamos con cuáles fueron las reformas de 1995. La reforma educativa, que plantea la cantidad de la educación como uno de los restos principales del sistema educativo salvadoreño, y también la reforma que se logró concretar hasta 1995 con el Plan Decenal de Reforma Educativa, que es del 95 al 2005. En El Salvador, ¿verdad?, que se han realizado esfuerzos comprensivos, pero no suficientes, ¿verdad?, en esta materia educativa.
En el país inició un plan de reforma educativa en 1995, ¿verdad? Que en esta se establecieron como objetivos generales el aumentar el capital humano adecuado a una economía global y también inculcar valores y actitudes. Bueno, hablaré acerca un poco sobre la primera reforma educativa, que esta se plantea que la reforma educativa a escala nacional fue la que impulsó, el general Maximiliano Hernández Martínez en 1939. En esta reforma particular, ¿verdad? Considero que no se debería de hablar de reforma educativa, pues el sistema educativo, ¿verdad? Estaba completamente desestructurado. Es mejor hablar de una estructuración y centralización en el sistema educativo público o salvadoreño, o también de modernización de la enseñanza primaria, para ser como más concreto, ¿verdad? Pero en esta vez no nos basaremos en esta reforma, ya que nos basaremos más en la reforma educativa de 1995. ¿Qué es lo que propone la reforma educativa de ese año, de 1995? Dice que responde a una exigencia social como para fortalecer lo que es a la educación pública, laica y gratuita. En El Salvador, ¿verdad? Que se han realizado muchos esfuerzos comprensivos, pero no es suficiente en la materia educativa, ¿verdad? En el país inició el plan de reforma educativa. En esta se establecieron como objetivos generales aumentar el capital humano adecuado a una economía global para mejorar la calidad, que se propuso una reforma como curricular acompañada de entrenamiento a los profesores para mejorar sus capacidades y pedagogías a la reforma curricular, ¿verdad? Esta se basó en el diseño de programas de estudios. Hablaremos también cuáles fueron los ejes de la reforma en la marcha de 1995. Dice que los 4 ejes de acción planteados son la ampliación de la cobertura, el mejoramiento de la calidad, la formación en valores y la modernización institucional. En El Salvador, ¿verdad? Se encaminaba a sentar las bases necesarias como para la construcción de esta cultura de paz por medio de la educación, ¿verdad? En este sentido, el Ministerio de Educación, ¿verdad? Tomó cierto punto en lo que es las líneas de acción y estrategias propuestas, ¿verdad? Por el diagnóstico FEPADE y en los lineamientos del Plan Decenal de 1995. La cobertura que corresponde con la oferta, ¿verdad? Escolar sobre el cumplimiento efectivo del derecho de niños y jóvenes como para acceder a la enseñanza. Por ejemplo, ¿verdad? La educación inicial o parvularia, como todos los conocemos, que comienza entre 4 y 6 años de edad. Eso es lo que dice de la cobertura, ¿verdad? Le hablaré también un poco sobre la calidad, que es misma de los ejes. En el nivel óptimo de formación se debe alcanzar a las personas como para enfrentar, ¿verdad? Los restos del desarrollo humano y también ejerce su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida, así como las pruebas de logros de aprendizaje en educación y la prueba de aprendizaje y actitudes para los egresados de educación media, en la que le llamamos PAES. Ya en la formación en valores, estas políticas y programas de formación en valores busca, ¿verdad?, enfrentar los ciertos antivalores que han surgido con la crisis social que se ha vivido en el país, tales como la intolerancia, ¿verdad?, el odio, el rencor y el desprecio a la vida, entre otros. La modernización institucional. Estos son los cambios institucionales de los últimos años que se han orientado como a aumentar la eficiencia, ¿verdad?, en el uso de los recursos, también la eficacia en la calidad, en los servicios y la promoción de la participación en la sociedad, ¿verdad? En las mejoras de la educación, la modernización institucional en lo que es los centros educativos se plantea como un plan de transformación constante que toma como base a la constitución del proyecto educativo, que es el PEI. Mi compañera Jocelyn le hablará sobre la otra parte, la que es porque se llama Reforma Educativa a El Salvador. Sí, buenos días, voy a seguir. ¿Por qué se le llama reforma educativa a El Salvador?
Se le llama así porque esta pertenece que el sistema de educación se adapte a cambios sociales, políticos y culturales. ¿Me podrías pasar al otro? Ahí. ¿Cómo ha mejorado la educación en El Salvador? Los cambios que destacan son la construcción de edificios escolares, la creación de escuelas experimentales con nuevas metodologías. Se dice que el 83% de los salvadoreños considera que el acceso a la educación ha mejorado con la entrega de computadoras y las tablets que les ha entregado el gobierno a los niños, ¿verdad? A bachilleratos y a la escuela básica. Los cambios, ¿por qué surge esta reforma educativa en 1995? En 1995 se dedica a una extensa consulta ciudadana guiada por la Comisión de Educación, Ciencia y Desarrollo. Como resultado se elabora el Plan Central de la Reforma Educativa 1995 a 2005. Se dice que durante los años 90 el sistema educativo salvadoreño experimentó importantes avances. Al principio de esta década se inició el proceso Educación con Participación de la Comunidad, EDUCO, que permitió ampliar los servicios educativos en zonas rurales y pobres. Impactos de la reforma educativa en 1995. Crear un modelo de educación basado en los valores de una cultura de paz. 2. Minimizar los impactos de la guerra en el interior del sistema educativo. 3. La reforma engloba y de énfasis al aprendizaje de estudiantes y no a la enseñanza. Creo que con eso concluyo. Pasan los demás compañeros o no se hable. Bueno, en conclusión, ¿verdad? A nuestro criterio de cada una de las reformas que se han ido hablando, los demás compañeros, hemos tenido en El Salvador, ¿verdad? Que se han realizado con buenas intenciones de mejorar la calidad educativa de nuestros habitantes. El problema por el cual algunos de ellas no han sido sostenibles en el tiempo se debe a que cada gobierno, ¿verdad? Tiene diferentes enfoques, prioridades, y aún complica más que tengan diferentes ideologías. En El Salvador hemos visto un poco de todo, ¿verdad? Esto desde cuando se iniciaron las primeras escuelas hasta la actualidad. Muchas gracias. Muy bien, gracias al grupo. Para el resto del grupo, las siguientes preguntas. ¿En qué contexto social se dio esta reforma educativa de 1995? Sí, Ingrid, Tatiana Reyes. Sí, el contexto social en el que se dio la reforma fue, tratar de contrarrestar todos los problemas que había dejado el conflicto armado de los 80. Entonces se decía que al contrarrestar estos problemas se podría lograr lo que es a través de la educación. Es por eso que en la reforma educativa se le dio un énfasis más que todo a la educación en valores, porque se creía que en la educación todos estos problemas que había dejado el conflicto armado, no solamente económicos, sino que también dentro de lo que es instituciones públicas o la educación, se lograba a medida en la educación, en los valores. Es por eso que también se dio un énfasis en este punto, y no solamente en valores, sino que también se dieron educaciones ambientales o también otros puntos que se dieron en ella. Gracias, Ingrid. Erika y Anet. Principalmente para fortalecer la información que Ingrid dio, que en estas reformas principalmente se establecieron como objetivos generales el aumentar el capital humano, adecuando a una economía global, incluyendo valores, actitudes para consolidar la paz, enseñanza y tolerancia. Además, a partir de esta reforma de 1995, el Ministerio de Educación formaliza el planteamiento de la reforma educativa marcha. Esto puede decir que pretendió otorgar al sistema educativo nacional las herramientas para mejorar y fortalecer la equidad.
Muchas gracias, Erika. Otra pregunta para el grupo es, ¿por qué se desarrolló el contenido de paz en esta reforma educativa? El contenido de paz. ¿Sí? ¿Por qué se le agregó el contenido de paz a esta reforma? Porque principalmente no había como equidad y el ministerio como que buscaba que principalmente ya sea como la educación fuera para cualquier persona. Muy bien. Ajá, Ingrid, Tatiana. También en lo que es la investigación de esta reforma se hablaba de que no había apoyo internacional o no había un apoyo económico por lo mismo del conflicto armado. Entonces se podría decir que también por eso se implementó un contenido de paz para lograr obtener lo que son inversiones y así invertir en lo que es la educación, más que todo buscando la calidad de ella y la equidad. Gracias, Ingrid. Otra pregunta es, ¿por qué esta reforma educativa se constituyó a través de una consulta a nivel nacional? ¿Puede repetir su pregunta, profe? Es por favor. Al formular esta reforma, ¿por qué se hizo esa consulta a todos los sectores? Porque esta reforma fue después de los acuerdos de paz. ¿Por qué se hizo esta consulta? Ingrid, yo entiendo, pero es una oportunidad para los que no han participado. Yo entiendo, Erika, pero si no participan, pues yo cierro eso. Y la otra pregunta para el grupo es ¿en qué consistió el programa de grupo? Es que, puesto que la educación no estaba del todo estructurada, intentaron mejorarla ante los anteriores gobiernos de que no le metían tanta atención, por así decirlo. Bueno, sí, técnicamente. Y eso el día de hoy ya ha cambiado drásticamente, puesto que ahora ya se les da las tecnologías necesarias, la educación necesaria, perdón, y todos los recursos que todo estudiante necesita y más, diría yo, que le están dando. Así que la educación se ve próspera ante este país y Kevin, gracias a estos nuevos gobiernos. Kevin, ¿Verdad? es sobre lo que ustedes han expuesto, ¿verdad? Muy bien. ¿Perdón? Es lo que ustedes han expuesto como grupo. Es sobre la reforma, ¿verdad? Sí, por eso. Sí, pero no es necesario. Bueno, Bueno, le agradezco al grupo, ¿verdad? Y hay un buen número que no tiene nota. Ok, gracias. El siguiente grupo, por favor. Gracias, licenciado. Muy bien. Diría a mi grupo, Boris, ¿estás ahí? ¿Podrías presentar, por favor? Sí, ahorita presento. Bueno, voy a pasar lista primero, inicialmente, licenciado. Está bien, Claudia. Bueno, Norelvi Noemí Alberto Mejía se encuentra. Presente. Jason Benjamín Orellana Calixto. Oscar Daniel Cabrera. Presente. Wendy Maribel Alfaro Velázquez. Ivania Yasmín Rodríguez Pérez. Presente. Mario Samuel Acevedo García. Presente.
Emi Noemí Vázquez González. Presente. Boris Alexander Ventura Mayora, que es el que está presentando, y mi persona. Inicialmente nosotros tenemos el tema, podría bajar, el tema de políticas de convivencia escolar, desglosado en 2 temas, como lo son el 2, que agarramos de el tema, que se llama principales desafíos vinculados a la convivencia escolar. Tiene un desglose que según el capítulo, entre algunos desafíos lo encontramos divididos en los literales, que se verán a continuación, como lo es el primero, la cultura de la violencia en los centros escolares; el literal B, el fortalecimiento de la familia como ámbito de convivencia; y el C, la formación en convivencia escolar y cultural de paz al personal docente, técnico y administrativo; y el literal D, la institucionalización, me faltó Wilber, lo siento, institucionalización de la convivencia escolar desde una cultura de paz con perspectiva de género. Bueno, antes de eso, quería mencionar a mi compañero Wilber, él se encuentra presente, me ha dejado un comentario, ¿verdad? Y para que lo tomen en cuenta. Empezamos con el literal A, que es la cultura de violencia en los centros escolares. Nos dice lo principal que recalcaron mis compañeros, que la violencia debe analizarse desde diferentes perspectivas, como son el costo social, económico y educativo. ¿Puedes bajar más, Boris, por favor? También nos dice que la violencia como expresión negativa de la coexistencia requiere acciones concretas para prevenirle, atenderle y reparar o reinstruir las consecuencias de esta. Por ejemplo, nos decía el documento que los datos que ofrece el MINEL a través del Observatorio Escolar de los Centros Educativos Públicos de El Salvador indican que a pesar del 93% de los centros educativos cuentan con un acuerdo de convivencia elaborados por todas las comunidades educativas. Es decir, que se encuentran con un plan acerca de la convivencia que posiblemente pueda tener el alumno con el maestro o el alumno con los demás compañeros, es decir, en una sola área sociable. También nos dice que lo que yo les mencionaba, que el 93% de los centros educativos cuentan con acuerdos de convivencias elaborados. Abajo nos dice en el planteamiento institucionalidad con un 85%, podría bajar más, Boris, con un 85,23% cuenta con una caracterización de los tipos de violencia escolar que incluye el tipo de violencia psicológico y físico y matonería. Es decir, que a veces los estudiantes pasan por algún tipo de bullying o algo así que se les hace en la escuela, pero no es a veces podría ser del maestro al alumno, pero en otros casos podría ser de alumno a alumno. Es decir, que en este documento podríamos ver inicialmente que el ministerio, por decirlo así, trata de buscar la forma de hacer planes de educación para la convivencia, ya sea de género o estudiantil o docente-alumno. También nos dice que el dato importante para comprender la dinámica de los centros escolares y la cultura en el que se desenvuelve la población estudiantil, o sea, el aula y la escuela. Por un lado de la comunicación, juntando los factores de riesgos que afectan en el centro educativo y también, por otro lado, la pervivencia en una sociedad que resuelve sus diferencias a través de la violencia. Es decir, a veces se nota que las personas se dice que hacen bullying es porque vienen de un lugar que representa lo que ellos han vivido, por decirlo así. Psicológicamente a veces dicen que las personas que hacen bullying es porque a ellos no se da en su hogar o han pasado por ese bullying, no se les da la suficiente atención y ellos buscan la manera de llamar la atención. También nos dice que en diferentes formas de violencia se reconoce que en la escuela y afuera de esta afecta a cada uno de todos los grupos que la
integran como comunidad educativa. Y así encontramos las formas de violencias entre padres que pueden ofrecer una respuesta como participación de los mismos involucrados. ¿Puedes bajar más abajo, Boris? Porque está largo. También nos dice que es importante destacar las diferentes formas de violencia que se reconocen en la escuela, como podría ser la violencia entre pares, violencia colectiva, violencia basada en género y violencia causada por factores ambientales. Es decir, que también no están limitadas a la presencia de grupos antisociales que generen violencia. También existen factores de riesgo que nos pueden dar en la comunidad educativa que generen inseguridades en los centros, en cambios climáticos que pueden ocasionar escasez de agua para el consumo, decía también, en caso contrario, desbordamientos e inundaciones. Eso quiere ver con la parte estructural en sí de lo material de la escuela, pero siento que no tiene nada que ver mucho. También nos dice que por el Estado, a través del MINEC, es responsable, junto con la comunidad educativa y la comunidad ampliada, de abordar de manera positiva los riesgos sociales. También nos dice que pone como prioridad la necesidad de acretar los factores de protección para la reducción de riesgos, sobre todo durante la edad de la adolescencia, y tareas que no comparten solo en el centro educativo y también en la institución, sino el conjunto de las instituciones responsables. En el segundo punto, que es el B, tenemos, Boris, puedes subir. Tenemos el fortalecimiento de la familia como ámbito de convivencia. Más arriba. Sube hasta más arriba. Vaya, si no me equivoco, lo hicieron dos compañeros. Nos repartimos la información y ellos sacaron la información más importante y dicen: según la ONU, en 1948, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. También tiene el derecho a la protección. Clelia, una observación. ¿Quién más ha preparado o solo usted va a exponer? No, está Ivania, pero a ella le tocará el tercer capítulo. Okay. Ajá. Tiene derecho a la protección de la sociedad, también construye una identidad mediante la transmisión de los patrones de sociabilidad y refleja diferentes formas de convivencia. También nos dice que según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad del Estado. Dice también que los hogares reflejan las diferentes formas de la convivencia en que las personas se organizan buscando maximizar su bienestar, o diciendo a la manera popular. Es decir, como lo que decía anteriormente, a veces dicen que el reflejo de un hijo, o sea, es decir, el hijo se refleja en lo que es el padre. O sea que dependiendo de la educación que el padre le haya aportado al hijo, es lo que él va a aportar en la sociedad, por decirlo así, mostrándolo de esta manera. También, como lo dije, el caso del bullying, hay personas que en su casa tal vez no tengan la suficiente atención de sus padres, o por decirlo así, ellos buscan la manera en la escuela, molestando a otras personas, de llamar la atención. Y es ahí cuando se genera el bullying, y las personas, por parte psicológica, el ministerio trata de dar un alcance máximo a arreglar esta problemática, por decirlo así, también mostrando lo que es la materia de valores y la de orientación en la vida, por decirlo así. Ese es como un nuevo plan implementado. ¿Puedes bajar, Boris? También nos dice que la familia es una idea abstracta a partir de... Más arriba, Boris. Te pasaste. Vaya, la familia es una idea abstracta que construimos a partir de las relaciones básicas consanguíneas de afinidad y vinculadas unas con otras, y que construyen la base fundamental del orden social.
es obvio que las familias de nosotros también, además de querer una educación para nosotros, buscan que nosotros nos integremos en la sociedad de forma educada, por decirlo así, y teniendo una base de conocimientos, ya sea a través de conocimientos de intermedios, de educación superior o media. También nos dice que la familia estructura la vida social y dan al individuo el sentido básico de pertenencia, de incorporar al grupo y a la sociedad, y en todas las sociedades existen las formas de regulación de estas relaciones familiares. El sistema educativo, por su parte, reconoce la importancia del valor que tienen como función educadora la familia como los diferentes. ¿Puedes bajar? Como los diferentes programas realizados en cada centro escolar por las diferentes direcciones nacionales de departamento. Cabe resaltar que que mencionan varias instituciones y también estas juegan un papel muy importante en la educación. Por decirlo así, para estas se arman comisiones para hablar ciertos o determinados planes educativos que lanzarán ya sea año con año, y haciendo así planes educativos, ya sea planes didácticos, en torno a lo que se impartirá en un dicho salón, por decirlo así. También, según la Declaración Universal, nos dice que la familia es una idea abstracta que construimos a partir de las relaciones básicas. También nos dice que la familia estructura la vida social del individuo y que en su informe de UNICEF sobre la composición familiar en El Salvador del 2015 nos expresa que encuentra en la encuesta de hogares de propósito que en múltiples se destaca que la proposición de los hogares unipersonales y de parejas sin hijos, en contraste de las familias extensas, muestran una disminución, mientras la familia nuclear es la categoría que ha mantenido el mayor peso relativo dentro de las estructuras familiares. También nos dice que los hallazgos de la investigación cualitativa identifica que el reconocimiento de que las tareas del ciudadano, de las niñas y los niños son una responsabilidad casi exclusiva de las mujeres. Perdón. Tanto desde hallazgos cuantitativos como desde las afirmaciones cualitativas que se corroboran que la presente familia viven en el exterior y se concentran en familias. Por esta parte solo nos hemos centrado en lo que es la familia y el rol del el individuo o como estudiante. El siguiente punto, más abajo, Boris. Vaya. El siguiente punto es el literal C, que es la formación en convivencia escolar y cultura de paz al personal docente, técnico y administrativo. Nos dice que la convivencia escolar se construye a través de las relaciones que proceden entre todas las personas que forman parte de la comunidad educativa. También nos dice que en el ejercicio de la docencia es una de las profesiones más nobles y humanas. En ella se inspira la ingente tarea de un modelo educativo transformador. También nos citaba, entre unas palabras, que la formación docente es la clave del papel transformador del modelo educativo. Después nos dice, la formación para el plan El Salvador Educando, el docente constituye el eje central de una educación de calidad, ya que una vez en la escuela ningún otro factor resulta tan determinante para el estudiante como la calidad del docente, según Bruns y Luque en 2014. También nos dice que destacando estos elementos presentados por el PC, la Política Nacional de Convivencia acentúa que al mismo tiempo la evidencia presentada en la política de 2014 y a 2019, en la cual se destacan los siguientes elementos, como lo son la necesidad de formación inicial docente y formación continua y convivencia escolar y cultura de paz. También nos dice en esa que el docente
escasamente ha sido orientado en la convivencia escolar en su formación profesional e inicial, por lo que aborda esta área sin poseer competencias o necesidades. Implica también esfuerzo que nos traducen en mejora de calidad y educación. También nos dice que la persona que ejerce la docencia una vez incorporado al sistema educativo se encuentra con grandes limitantes que lo dificultan desenvolverse profesionalmente, como también al desconocimiento de metodologías para el abordaje de la violencia escolar en las instituciones educativas. Es decir, que, por decirlo así, que el docente inicialmente... 5 minutos, Lilia, para terminar. Entonces me voy a pasar le voy a dar la palabra a mi compañera Ivania. Ivania terminaría el capítulo número 3. Ok, buenos días, licenciada presente, compañeros. Boris, ¿podrías poner el capítulo 3, por favor? Ok, bueno, ahorita voy a abordar lo que es el capítulo número 3 y este es Fundamentos de la Política Nacional de Convivencia Escolar y Cultura de Paz. Para adentrarnos un poquito lo que es al tema, quisiera aclarar en qué consiste la cultura de paz. Esta está basada principalmente en algunos enunciados de las Naciones Unidas y en el respeto de los derechos humanos. Esto llevándose a cabo mediante la democracia y la tolerancia, la promoción al desarrollo, también a la libre circulación de la información y una mayor participación de la mujer como principal enfoque integral, claro. Ahorita voy a leer lo que son los principios rectores. Decir que los principios rectores se puede decir que son conceptos o enunciados que tienen como finalidad más bien establecer las obligaciones de los estados respecto a la presentación de servicios educativos y a la regulación de la educación según el derecho internacional, que es como la rama jurídica que regula las relaciones entre estados y particulares. Este derecho tiene como principal objetivo evitar conflictos. Los principales enunciados en los que se divide son: el primero, el respeto de la dignidad humana e interés superior de la niña, niño, joven y adolescente. Las acciones del sistema educativo se rigen por el respeto a la dignidad. El segundo, el propósito de dichas acciones es que sean cumplidas para los estudiantes desde la educación inicial hasta la educación superior. El otro es la construcción, busca la convivencia eficaz y sana para niños, niñas y adolescentes, teniendo como propósito de llevar a los estudiantes a un desarrollo integral, disfrutando ellos de los derechos humanos que por ley se deben cumplir. Estos principios están para garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Ellos deben tener una forma de vida adecuada a su edad. También deben poseer las condiciones materiales y afectivas que le permitan vivir en un ambiente de paz y armonía. Ahorita vamos a abarcar lo que son los principales rectores. En la parte de arriba, Boris, por favor. El primero tenemos que es la igualdad sustantiva. Consiste en el proceso que se da en la sana convivencia y se tiene que cumplir los siguientes aspectos. Se debe cumplir un trato igual a los niños, niñas y adolescentes, no importando en qué condiciones se encuentren. El trato debe ser objetivo, razonable y justificable para asegurar la igualdad de los niños con el objetivo de que ellos adopten medidas positivas. El segundo es la participación. ¿La podrías bajar, Boris? Es un derecho humano que conlleva la participación derecho a la libertad de expresión, derecho a opinar y a ser escuchado, no importando la raza, género, religión u posición social, llevando consigo el derecho a la libertad de reunión y asociación.
El segundo principio rector es la corresponsabilidad. Este corresponde a la familia, al Estado y a la sociedad con el propósito de poder convivir en una igualdad y sin discriminación alguna, siendo la corresponsabilidad una responsabilidad colectiva que tiene que ser entre niños, niñas y adolescentes, docentes, los padres y madres, para llevar una continua convivencia escolar sana. Luego tenemos lo que es la integridad y la intersectorialidad. Esta se enfoca en la coordinación y articulación de las instituciones del Estado. Es clave para la construcción colectiva de una sana convivencia escolar en el país. Dicha convivencia es dependiente de la capacidad y habilidad de la articulación de políticas, acciones y planes de programas. Lo siguiente es inclusión y accesibilidad. Se basan en la construcción colectiva de una sana convivencia escolar. Demanda la promoción de oportunidades de acceso para con los niños, niñas y adolescentes, cumpliendo con algunas condiciones como el respeto a cualquier condición social y económica, opción política, religiosa o raza. Por último está lo que es la interculturalidad. Y esta es la construcción de una sana convivencia escolar. Esta fomenta el intercambio de saberes, habilidades y la forma de ser de cada integrante. Vaya, ahora vamos lo que es a la base legal. ¿Lo podría pasar, Boris, por favor? La base legal principalmente se puede decir que es una declaración única. Es una declaración universal de los derechos humanos. Esta fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en los años 48, siendo este el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos humanos. Ahorita le voy a mencionar lo que son algunas leyes que han sido creadas o más bien establecidas en esta. Solo se las voy a mencionar por cuestiones de tiempo. Y vaya, voy a empezar con la parte de la Política Nacional para la Convivencia Escolar y Cultura de Paz del MINED, parte de un marco normativo, institucional y ético proveniente de la construcción de la República. A continuación se hace una referencia de forma breve del marco normativo institucional, con el afán de sustentar la construcción colectiva de la convivencia escolar a través de la implementación y cumplimiento de la Política Nacional de Convivencia. Tenemos primeramente lo que es la Ley de Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones administrativas. La segunda ley, tenemos lo que es la Ley General de la Educación. Establece los fines de la educación que son inherentes, o sea, son intrínsecos a la construcción de una sana convivencia escolar y en particular el contribuir a la construcción de una sociedad democrática próspera. Tenemos la siguiente y esa es la ley de la carrera docente. Y establece como principios rectores la igualdad, la prohibición de todas las formas de discriminación. Tenemos lo que es la 4, es la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la Ley Lepina, y establece un conjunto de responsabilidades del Estado para hacer efectivo el derecho a la educación, estableciendo algunas normas que se deben cumplir, y es prohibido la aplicación de sanciones corporales colectivas y a las que tengan por causa del embarazo o maternidad de los estudiantes. Toda medida disciplinaria deberá ser oportuna y guardar la debida proporcionalidad con los fines perseguidos y la conducta que la motivó. Tenemos la 4, y esta es la Ley Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Esta señala que a través de los programas y procesos educativos de enseñanza-aprendizaje formales y no formales, incluirá dentro de la obligación que tiene de planificar y normar de manera integral la formación de las personas educadoras, así como en las actividades curriculares y extracurriculares. Tenemos lo que es la 6, la ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación.
Esta ley adoptará transversalización del principio constitucional de la igualdad y del principio. O dar un ejemplo, más bien dicho, de la igualdad en este apartado. La igualdad y equidad son muy parecidas, pero son diferentes, ¿verdad? La igualdad, ese término significa tener todos lo mismo, ya sea de que lo necesito o no. Por ejemplo, derechos, recursos y oportunidades. Sí o sí tienen que estar para las personas. Y la equidad significa que todas las personas puedan tener acceso a lo que necesiten, no más. Esto implica justicia y se centra más bien en la diferencia entre las personas, diferentes clases sociales y niveles económicos. La siguiente es la Ley General de la Juventud. Y esta consiste en señala en su orden que las políticas educativas dirigidas a la población joven deberá promover los mecanismos que garanticen una educación integral para los niños, niñas y adolescentes. Tenemos lo que es la siguiente ley, la Ley de Contribución Especial para la Ciudadanía y Convivencia. Esta ley establece que tiene por objeto el establecimiento de una construcción especial para la seguridad ciudadana y la convivencia, la cual recaerá sobre la adquisición de servicios de telecomunicaciones en todas sus modalidades, independientemente de los medios tecnológicos que estos posean. Es la siguiente, por favor. La política de educación inclusiva del 2010. Esta respuesta a la demanda de avanzar a un sistema educativo que tenga mayor énfasis en la persona humana y ha contribuido a la promoción de una cultura más abierta y a las diferencias y más sensible a las necesidades de los segmentos de la población. Les voy a más bien mencionar estos otros decretos que han sido aprobados por la Asamblea Legislativa para cortar el tiempo. Tenemos lo que es en el siguiente, la política pública para los pueblos indígenas del 2015. La base de sustento de la formulación y la aprobación de dicha política fue la reforma constitucional. La siguiente es la política de equidad e igualdad de género del MINEL de 2016. Esta política pública de gobierno abarca todos los ámbitos de actuación y responsabilidades del MINEL conforme a las competencias establecidas. La siguiente es el Plan El Salvador Seguro 2014, es otro decreto aprobado. Y en los enfoques transversales, ya para ir finalizando, los enfoques transversales, estos tienen como finalidad priorizar el respeto de todas las culturas, el derecho a la diferencia y a la organización de la sociedad, de tal manera que haya igualdad de oportunidades, de trato y de posibilidades reales de participación. Ahí tenemos lo que es el enfoque de derechos humanos para la convivencia escolar. Este enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual que de la convivencia de las escuelas, que desde el punto de vista está basado en las normas internacionales de los derechos humanos. Y desde el punto de vista, no sé cómo dice ahí, está orientado a la promoción y a la protección de los derechos humanos de las personas que integran la comunidad educativa. El enfoque de género para la política nacional. Un minuto, Ivania. Sí, ya casi finalizo esa parte. ¿Podrías darle suma a esa parte, Boris, por favor? Sí, el enfoque de género, por favor. ¿Lo podría bajar? Ok, vaya. El enfoque de género en la Política Nacional de Convivencia Escolar exige para su implementación lo siguiente: la realización de acciones que promuevan la igualdad, promovería adoptar enfoques conceptuales pedagógicos y métodos didácticos que garanticen la promoción de la igualdad y no discriminación del género en la labor educativa. También eliminar las normativas, costumbres, reglamentos y prácticas existentes que constituyan una discriminación en contra de las niñas y las mujeres.
de construir ideas, creencias y costumbres culturales que fomentan la discriminación de género, también promover el uso del lenguaje no sexista. El lenguaje no sexista hace referencia más bien a la eliminación de toda forma de discriminación u estereotipos de género, ¿verdad? Es más bien como una toma de conciencia respecto de cómo se producen o se reproducen las desigualdades, ¿verdad? De género en este caso. Así ya para finalizar, ¿podrías poner el último que dice enfoque participativo para la convivencia escolar, por favor? Vale. El principio de la no discriminación establece que ninguna característica o condición de las niñas, niños y adolescentes puede constituirse en argumento válido para no garantizar, arriba esa ahorita, para garantizar, creo que decía, en el verde. Para no garantizar el ejercicio de un derecho. El denominado interés superior del niño determina que los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes deben ser respetados en cualquier circunstancia. Para finalizar, sí, más bien decir de que lo que es los principios rectores, los efectos transversales, la base legal, la base de eso principalmente es el respeto, el valor del respeto, ya que se permite a nosotros los seres humanos reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades o diferencias del otro, o sea, dar reconocimiento del valor propio y de los derechos de las personas y de la sociedad. Los derechos humanos están bien ligados a estos, ya que estos son los que se los deben cumplir a todas las personas. Estos son de suma importancia para proteger, preservar la humanidad de cada persona, de cada persona, con el fin de garantizar que todas las personas puedan vivir en una vida digna de un ser humano. Gracias. Muy bien. Las preguntas para el resto del grupo es que si pueden explicar un poco cómo han comprendido esta política de la convivencia escolar. Sí, Wilber Humberto Rodríguez y luego Wendy. Wilber. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, yo lo que he comprendido con respecto a lo que hemos estado estudiando es de que, como decía el documento, ¿verdad? Durante estos años atrás, en los centros educativos se ha dado mucha violencia, no solamente pandilleril, como dice el documento, ¿verdad? Sino que también la violencia de género que mencionaba ahí. Entonces, con esta política de convivencia escolar, con cultura de paz y perspectiva de género, lo que se buscaba es eso, de que hubiese más inclusión y que los alumnos, ya fuese en el aula o fuera de la escuela, ¿verdad? Ellos aprendiesen a convivir unos con otros, como decía Ivania, ¿verdad? Con respeto, porque si es algo que lleva mucho esta política de convivencia, son los valores, ¿verdad? Respeto, solidaridad y muchos más. Entonces, eso es lo que se buscaba, ¿verdad? Que hubiese más inclusión, que ya solo porque era una niña, ¿verdad? Se tuviese de menos, o porque tuviesen algo otros problemas de otra índole, pero lo que se busca con esta política de convivencia es eso es lo que buscaba las autoridades competentes, ¿verdad? Al formular esta política de convivencia en los centros educativos, que no solamente involucrara a los alumnos, sino que también al personal docente, a los padres y madres de familia también, y también enseñar, ¿verdad? Que, como también pude leer ahí, de que para los conflictos de la vida que siempre van a estar presentes, ¿verdad? En la vida de los alumnos, enseñarles a ellos a dialogar, enseñarles a solucionar los conflictos de una manera pacífica y no recurrir a la violencia física, ¿verdad? En donde bien, también... Bien, Wilber, gracias. Gracias, okay. Wilber. Boris. Lo que yo entendí del tema es que el ministerio estaba buscando dar los derechos de los alumnos, pero como también tienen derechos, también tienen deberes que cumplir para así hacer valer sus derechos. No es solo porque tengan derechos van a ir a hacer cosas que ellos quieren.
también tienen que respetar la ley. Por eso es que cada escuela tiene un orden de disciplina que dice como tener una lista, digamos, en la escuela donde yo estudiaba antes, teníamos que respetar de ir con uniforme, con la camisa por dentro, pelo corto, y son cosas de lo que el ministerio da. Y nosotros tenemos derecho a comida y esas cosas así, pero cumpliendo los deberes. Gracias, Boris. Amy. Buenos días, licenciada. Pues en la política de convivencia veíamos algunos principales desafíos vinculados con esta. Resumidos serían 3. La realidad de la familia, ya que nosotros no contamos con una realidad idónea familiar, sea por una desintegración familiar o diferentes factores. Entonces, eso influye en la convivencia escolar. Por eso se crean estrategias o planes que son los que hemos analizado previamente. El segundo reto sería la sociedad, ya que la sociedad está marcada por la delincuencia, tan como decía mi compañero. Vivimos en una sociedad bastante violenta. Entonces, ese sería el segundo reto. Y el tercer reto sería la formación que tienen los docentes, ya que estos son la clave principal transformadora del modelo educativo. Entonces, esos 3 retos serían lo resumido, lo importante que tenemos que resolver en la política de convivencia. Gracias, Amy. Oscar y Wendy y Wendo y luego Mario Samuel. Lo siguiente es que me gustaría que ustedes explicaran por qué el tema de violencia, el tema de género. Sí, buenos días, licenciada. Yo creo que es importante tomar en cuenta lo que se mencionó en el documento del tema de la violencia, verlo desde las distintas perspectivas, ¿verdad? Primeramente porque al decir violencia muchos piensan directamente a violencia física, ¿verdad? Pero existe más de un tipo de violencia, como la de género y violencia como ambiental, ¿verdad? Las otras que se mencionaban ahí. Todos estos factores se tienen en cuenta que afectan a la comunidad estudiantil y en base a eso se toman acciones, ¿verdad? Donde entran en juego, entran dentro del ámbito, ¿verdad? Las convivencias escolares, las normas de convivencia, ¿verdad? Y se toman en cuenta porque quieras o no, se dan, ¿verdad? Como la discriminación de género, discriminación de raza, discriminación de posición social. Entonces, se ha tomado en cuenta todo eso para luego tomar medidas para trabajar en eso, ¿verdad? Porque al final lo que todos buscamos es una sana convivencia en todos los centros educativos y como mencionaba la compañera Emily, tenemos distintos retos, ¿verdad? Para cumplir eso. No obstante, se están tomando acciones con las normas de convivencia escolar. Gracias, Oscar. Wendy, Maribel. Sí, así como lo comentaban mis compañeros, en el ámbito de la violencia, como podemos ver, va dependiendo de la familia, porque tal es la base de nuestra educación. Si nosotros tenemos una familia que no nos educa de una manera correcta, a largo plazo nosotros nos vamos a ver afectados en el ámbito de nuestra educación. Porque en las escuelas nosotros podemos implementar lo que es la violencia, como lo dijo mi compañero, no físicamente, sino mentalmente. Entonces, es a lo que se refiere lo del tema, que adjuntando todo, es como que dependemos nosotros más que de la familia, porque de ahí depende nuestra educación, como lo dice mi compañero, lo de los géneros, si nosotros no educamos bien a nuestros hijos o a nuestros hermanos, como podemos implementar la educación, al final de cuentas ellos van a generar violencia, como teniendo de menos a otros o porque las niñas no pueden hacer esto o lo otro. Siento yo que es un ámbito en el cual nosotros podemos desarrollar como una mejor convivencia entre sí, mejorándola desde la familia. Gracias, Wendy. Mario, Samuel, yo quisiera, Mario, que usted explicara algo sobre cultura de paz y derechos humanos, lo que digamos que es el contenido fuerte de la política. Ok, buenos días. Como acá en el documento nos habla de convivencia escolar y cultural de paz, el documento tiene bastantes problemáticas y, bueno, soluciones a darle a ese tipo de problemas, ¿verdad?
lo que es la paz cultural es lo que viene como, digamos, hablando desde la base fundamental de la sociedad, es la familia, ¿verdad? Y entonces acá nos habla de que para tener esa paz, esa cultura, tenemos de que ser formados, obviamente, primero desde la familia, porque como bien dicen nuestros compañeros, de que en el hogar, o sea, son nuestros primeros maestros y desde ahí depende cómo nosotros nos vamos a desarrollar en un futuro, ¿verdad? Y luego viene lo que es el desarrollo educativo en la escuela, ¿verdad? Los maestros que nos vienen a inculcar todo eso, ¿verdad? Ahí nos habla de que viene la educación puesta en marcha como el plan que ha puesto el MINED, ¿verdad? A seguir todo ese tipo de normas, de ese tipo de alineamientos para nosotros ser unas personas diferentes, ¿verdad? Y bueno, eso creo que ha sido todo. Gracias. Muy bien. Una última pregunta para los que no han participado, y es que pudiesen explicar por qué esta política habla sobre género. Género y la ley de prevención de violencia. Bueno, gracias al grupo. Fíjense que hay una cosa muy interesante, ¿verdad? De que terminamos todo el tema de las reformas educativas y hoy estamos hablando sobre las políticas educativas. Entonces, la última reforma educativa que se dio fue la que terminó en 2005, que fue la del 95 al 2005, que tuvo una duración exacta de 10 años. Por supuesto que hay que considerar los contextos, esta última reforma como producto de los acuerdos de paz. Y por supuesto que al grupo se le preguntó por qué se dio una gran consulta de esta reforma. Es que todas las reformas educativas responden a movimientos económicos, políticos, y no es una iniciativa propia de los países, sino que algo que viene impuesto, algo que hay que cambiar, pero realmente las reformas educativas, si bien es cierto, buscan cambios, busca generar algún impacto dentro de los contextos escolares y en la educación en general, pero a partir de esta última, no ha habido otra. ¿Ya? Lo que ha habido es más impulso de políticas y por eso se está planteando ahorita lo de la política de la convivencia escolar, que me parece que esta política es muy interesante y también ustedes son producto de esta política porque se empezó a impulsar en el 2010. Y si ustedes recuerdan, cada uno de ustedes en el 2010 y ahora estamos en el 2022, ya tiene un buen tiempo y podrán ustedes recordar, realmente esta política ha tenido un nivel de impacto en ustedes, porque no estamos hablando de algo que ya pasó muchísimos años, estamos hablando de 10 años atrás, ¿verdad? Entonces, el punto es qué impacto o qué efectos puede tener la política, de esta política en los últimos 5 años, o si realmente en qué se convirtió esta política y si tiene cierto el tema de violencia, o sea que ya lo explica el grupo y lo explica la ley, que el tema de violencia no es un tipo de violencia física, ¿verdad? Sino que es un tipo de violencia que se mantiene dentro de los centros escolares y que muchas veces, se invisibiliza, o sea, ni siquiera se dan cuenta que esos son niveles de violencia. Por lo tanto, externo al centro escolar sí hay violencia, ¿verdad? Diferentes tipos de violencia. Y la otra cosa es cuál es la responsabilidad que tiene la familia en cuanto a la educación de sus hijos y precisamente cómo bajar esos niveles de violencia. Las desigualdades de género se pueden notar entre niños y niñas. Entonces, esto también se vuelve como un tema muy interesante en que los maestros, los mismos estudiantes deben de tener incorporado y precisamente se va a plantear ahí el tema de cultura de paz
y los derechos humanos. O sea, el tema de cultura de paz y los derechos humanos no es un tema aislado, es un tema que debe estar incorporado y que también, ¿verdad? Se puede hacer como la revisión si realmente eso tiene algún efecto. Uno de ustedes decía, es que los derechos no solamente son derechos, hay deberes, pero pareciera ser que hay mucha o muy poca exigencia en el tema de los deberes, ¿verdad? O sea, cuáles son deberes que yo debo de cumplir en esa coordinación que se tiene en esa parte que me corresponde. Entonces yo creo que ustedes deben llevarse esa iniciativa o ese pensamiento que la escuela no solamente le interesa el tema de los saberes, también debe de incorporar estos otros elementos que son parte de nuestra presentación, son parte de nuestra forma de ser, pero que realmente habría que revisar si los centros educativos también están cumpliendo sobre esto. Si preguntan ustedes, bueno, entonces ahora se está implementando una materia que se llama moral cívica, no se llama moral y cívica, y que pareciera ser que esta asignatura allí le corresponde hacer eso, cuando la política debe ser se debe desarrollar de una forma transversal. Transversal quiere decir que todos tienen compromiso, tienen la obligación de poder vivirlo, de poderlo exigir en todo momento, ¿verdad? No es una cosa exclusiva que se debe de dar. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Quisiera recordarles que estamos evaluando dos cosas, lo que es la exposición y lo que es el parcial. Lo que es el parcial son las preguntas. Entonces, algunos no han respondido a las preguntas cuando no se puede aducir de conocimiento de la información porque la información está en el campus. Los han colocado a ustedes en una exposición, pero pareciera ser que en la exposición están ausentes y no tienen ninguna opinión con respecto a eso. Yo haría el llamado a los siguientes grupos que faltan todavía por participar, de que están esas dos calificaciones, ¿verdad? Están esas dos calificaciones, pero digo, ¿verdad? Nadie puede aducir desconocimiento porque sencillamente tiene que leer. Algunos han dicho cosas que no están dentro de lo que estamos analizando, de lo que estamos discutiendo, sino que tiene que ser sobre la base que leyó, que aportó para la exposición de su compañero o compañera o su grupo en general. Bueno, entonces la otra situación es la siguiente. Como este miércoles no va a haber clase, entonces yo le voy a proponer que para el día 27 la clase comenzaría a las 8 de la mañana. ¿Hay algún problema de que la clase comience a las 8 de la mañana el 27? Vale. Entonces, por favor, todos estén convocados para el lunes 27 desde las 8 de la mañana, ¿verdad? Para ver hasta dónde alcanzamos, porque todavía tenemos el 27 y el 29 para poder cerrar todo este proceso. Una otra observación es la siguiente. Miren, cuando hagan presentaciones, pónganle colores que se vean. Hay unos colores que no se ven, ¿verdad? Entonces eso, como también se toma en cuenta, ¿verdad? Esa parte, tengan cuidado en eso, ¿verdad? De que sus presentaciones sean muy puntuales, se puedan ver y que los colores sean los pertinentes, porque si ponen blanco, ponen rosado, esos colores, o ponen amarillo chillante, esos colores no se pueden leer. Bueno, pues entonces yo les deseo un feliz día y un feliz provecho. Feliz día, licenciada. Gracias, licenciada. Provecho, gracias, feliz día. Gracias, licenciada. Feliz día. Feliz día, Gracias, licenciada. Feliz día. Gracias, feliz día. Muchas gracias, licenciada. Feliz día. Licenciada, disculpe, yo tengo una duda. Entonces, los que exponen han defendido el proyecto final y los demás que responden las preguntas defienden lo que sería el parcial.
Lo que pasa es que los que exponen doblemente están ganando una nota, ¿verdad? Disculpe, licenciada, o sea que la manera de ganarse la nota es individual. En las preguntas sí. Pero la ventaja del que expone es que ya no le puedo preguntar porque tiene la conducción de la exposición, ¿verdad? Entonces ahí está ganando 2 notas. Perfecto, gracias. Feliz día, cuídese. Igualmente. Feliz día, licenciada. Igualmente, Yulisa.